Bueno, 15 minutos, ¿no? Corren a partir de now. Bueno, las enfermedades congénitas a nivel intestinal. Estas son malformaciones que se presentan a nivel digestivo. Esto afecta desde que el feto está en el útero de la mamá hasta el nacimiento, algunas, porque ya después hay otras como hasta los 2 años. Afectan las estructuras y las funcionalidades de los órganos. Los factores de riesgo son factores congénitos, que esta es una alteración de los... Es una alteración de los cromosomas y es una... No, las alteraciones de los cromosomas. También están las exposiciones a radiación, que estas puede decirse que cuando las mamás se realizan muchas ecografías o también cuando trabajan haciendo placas rayos X. Consumo de ciertos medicamentos, a veces no saben de que, digamos, se toman analgésicos muy fuertes, como el diclofenaco que mencionaba el profesor la clase pasada. El consumo de alcohol y drogas, este no solo afecta en el intestino, sino que también afecta en muchos órganos, en malformaciones del bebé. Esto puede presentar un síndrome de Down y afecta también el cerebro. En las carencias nutricionales debemos tener en cuenta que el ácido fólico es esencial para que no existan las enfermedades congénitas a nivel intestinal ni de otros órganos. Las infecciones maternas, en este podemos mencionar, digamos, las infecciones que le da a la mamá, como la rubeola y la varicela. Y de las enfermedades maternas, debemos tener en cuenta que, digamos, cuando la mamá sufre de tensión alta, tiene que estar en controles para que no sufra el feto o el bebé. Las fisiopatologías. Como primera tengo la atresia de esófago y la fístula traqueoesofágica, que esta es Perdón, Mariana, si quieres, es que no se alcanza a ver bien la imagen. Si quieres, apaga la luz adelante, si quieres, para que se vea un poquito mejor. Adelante. Se llama romántico. La de abajo. Apaga la luz. Este consiste en la obstrucción de la continuidad del esófago. Tenemos varios tipos de esta. La tipo 1, primero les explico qué es atresia y qué es fístula. Atresia es, digamos, cuando se cierra un conducto que por lo general siempre está abierto, y la fístula es cuando hay dos estructuras que se unen, pero digamos no son del mismo conducto, en este caso la de la tráquea y el esófago. La tipo 1, aquí podemos ver dos atresias, una proximal y una distal. En la segunda es como la fístula proximal con una atresia distal, y esta no es tan común. La tercera es la más común, no es la más común, sino la más frecuente, que es la de la atresia proximal con una fístula distal. La tipo 4 pues son dos atresias, pues dos fístulas, tanto proximal como distal, y la tipo 5 que va en forma de H, que solo tiene una fístula proximal. No. Debemos tener en cuenta que, digamos, el examen que para decir que estos tienen atresia de esófago es que primero, la primera lactancia que se le da al bebé, o la primera comida, el bebé de una vez va a vomitar, y también después se le realiza un rayos X y se le... Uy, no, horrible. Se le introduce, sí. Es como una sonda, y digamos, aquí se pueden dar cuenta que tienen una fístula porque la sonda se devuelve.
digamos, para el procedimiento que realiza aquí, digamos, era ¿Una fístula o una atresia? en esta es una atresia, perdón. El procedimiento que se realizó acá, pues, es la atresia proximal con una fístula distal. Digamos aquí, digamos, la fístula distal, pues, se retira de la tráquea. En este se hace una disección y pues aquí se unen con una sutura. Tenemos la atresia y estenosis duodenal. En esta tengo como ejemplo el páncreas anular, que en este, digamos, el páncreas por lo general tiene pues dos caras. Entonces cuando él gira, por lo general... esta es la cara anterior y esta es la posterior. Entonces cuando gira, él debe hacer esto. Pero en esta, por lo general, entonces hace esto y eso es lo que hace que obstruya el duodeno. Tenemos la atresia duodenal completa, que pues en esta se encuentra separado el duodeno con el esófago por la atresia que tiene cada uno. Y en la atresia duodenal con membrana, digamos aquí los dos están unidos, lo único que los separa es la membrana que se encuentra en esta parte. En esta atresia intestinal, pues es que se inflama el intestino a nivel del no me acuerdo si lo dije o no. Bueno, digamos aquí, lo que obstruye es, digamos, la luz que tiene el intestino delgado. Aquí tenemos la malrotación intestinal y vólvulo. Pues aquí no se ve bien, en el compu se veía bien. Digamos, aquí el apéndice por lo general pues debe ir al finalizar el intestino delgado, y en esta se encontraba cerca al estómago, o sea, pegada al estómago. Entonces ahí pues, es donde se notó que tenía una malrotación intestinal. La atresia no rectal es que, digamos, el bebé nace sin La perforación. Exacto, sin la perforación del ano. Es lo que de pronto hablan de ano imperforado. Cuando se está formando el embrión en la segunda semana de gestación se forma abajo, que de pronto yo en algún momento le he hecho el dibujo. En la segunda semana de gestación se forman arriba una membrana y abajo otra membrana en la región podálica. La de arriba se llama la membrana bucofaringea, que a futuro esa membrana se rompe y en la cuarta semana de gestación se rompe y me forma la boca. Y abajo aparece lo que es la membrana cloacal, que en la tercera semana, cuarta semana, que se forma, sobre todo cuarta semana, que se forma el intestino primitivo. El intestino primitivo posterior se une a esa membrana cloacal, se rompe la membrana cloacal y queda en el ano. En estos niños no se rompe la membrana cloacal, porque no llega el intestino posterior. Haga de cuenta que esta es la membrana cloacal, y acá el intestino posterior. Lo que normalmente debe pasar es esto: cuando está formando el intestino, en la cuarta semana de gestación se forman el intestino primitivo anterior, medio y posterior. Entonces va creciendo hacia arriba el intestino primitivo anterior, hacia abajo el intestino primitivo posterior, y algo que va a hablar ella ahorita, el intestino primitivo medio crece hacia enfrente, que no les digo hacia dónde porque ella se lo va a explicar, ¿sí? Entonces, cuando el intestino primitivo anterior toca la membrana bucofaringea, se rompe la membrana bucofaringea y quedó la boca. Cuando el intestino primitivo posterior se pega a la membrana cloacal, se rompe la membrana cloacal y queda el ano. En estos niños queda así, el intestino primitivo posterior así y la membrana cloacal acá, o sea, no llega el intestino primitivo posterior, no llega a la membrana cloacal. Señora, perdón. O sea, existe un espacio de 5 a 10 centímetros. Exacto.
Queda lejitos. Sí. Ok. ¿Por qué yo dije que ella se lo va a explicar ahora lo del intestino primitivo medio? Porque ella ya me mostró la presentación y sé que ella lo va a hablar. ¿No? ¿En serio? Ella fue la única que se acercó para pedirme asesoría. Usted la acercó fue para que le viera si tenía mucha letra y estaba bonita, pero no para asesoría. No, ahorita estoy ocupado con la niña. Mariana mata a Barragán. Siga, siga. Tenemos el divertículo de Meckel, que este se encuentra localizado a los de 50 a 75 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Es este? ¿Es este que se encuentra acá? Esto es por una atresia incompleta y pues eso hace de que digamos se forme, es como un estilo, no sé si se diga así, como una tetita de masa. Ese es el dedo de Juan. Sí, Ajá. el dedo de Juan. El dedo de Juan. Tenemos la atresia no rectal, que se divide en dos, en ófalocele y gastrosquisis, que la diferencia de estas dos es que digamos la ófalocele, los intestinos salen por medio del ombligo, pero tienen tres capas que la cubren. Y en la gastrosquisis salen los órganos a la derecha de la abertura del ombligo, pero esas no tienen las tres capas que lo cubren. ¿Por qué se produce eso? Resulta que ahora viene el intestino primitivo medio. El embrión en la cuarta semana de gestación, el embrión es muy pequeñito y se está formando el intestino primitivo en tres segmentos, anterior, medio y posterior. Entonces les decía, el intestino primitivo anterior sube para unirse a la membrana bucofaringea. El intestino primitivo posterior baja para unirse con la membrana cloacal. Y el intestino primitivo medio no tiene espacio en la cavidad abdominal, se sale y se mete en un conducto que se llama el conducto onfalomesentérico. Ay, por eso ya se sabía. Se mete en el conducto onfalomesentérico y eso se llama la hernia fisiológica. A todos nosotros nos pasa eso. A partir de la cuarta semana de gestación hasta la semana 10, las vísceras del intestino primitivo medio se van a desarrollar por fuera de la cavidad abdominal de nosotros, se van a desarrollar en el conducto onfalomesentérico. Por eso se llama onfalomesentérico. ¿Y qué se mete ahí? ¿Qué parte se va a meter ahí? Yeyuno, ilio, ¿sí? Se mete ahí. Como les decía, esa hernia fisiológica dura hasta la semana 10. En la semana 10 el embrión se pega un estirón, ¿sí? Crece y entonces ya le queda espacio dentro de la cavidad abdominal y las vísceras del intestino primitivo medio se meten a la cavidad abdominal y se salen del conducto onfalomesentérico y en ese momento se llama ónfalo nada más. Ónfalo significa cordón umbilical, ya mesenterio no va a haber. ¿Qué puede suceder? Lo que Mariana está explicando ahí. O puede suceder que las vísceras no se retraigan y se queden metidas dentro del conducto, y es lo del onfalocele. O puede suceder que se retraiga, pero se salgan por otro lado y queden por fuera de la cavidad abdominal, y es la gastrosquisis. ¿Sí? Como dijo Mariana, en el onfalocele es mejor que la gastrosquisis. ¿Por qué? Porque en el onfalocele las vísceras están protegidas por el conducto onfalomesentérico. Y hace que no exista una contaminación. Correcto. Mientras que en la gastrosquisis no. Entonces, si en la semana 10 que se tiene que reducir la hernia fisiológica no se reduce, ya ese niño nace o con onfalocele o con gastrosquisis. Y por lo general a la semana,
la 12, creo, 12 o 13 es que muestra esto, o sea, porque Por eso, antes no lo muestra. tiene por que edad. reducirse en la semana 10 y en la semana 12 ya tiene que estar toda la víscera del intestino primitivo medio dentro de la cavidad abdominal. Si en la semana 13, en una ecografía, que es la primera ecografía que se le hace a la mamá en el primer trimestre del embarazo, están las vísceras abdominales por fuera o en el conducto falomesentérico, ya eso no se reduce. Entonces a ese niño no se le da, o a esa mamá no se le da parto vaginal. ¿Por qué? Por la fuerza Porque que si es realiza el gastrosquisis, no tiene membrana, estando adentro del útero de la mamá, está protegiendo esas vísceras el líquido amniótico. Pero tan pronto nace el niño, el líquido amniótico se pierde. Entonces, si de pronto el ginecólogo llega a tocar esas vísceras, se necrosan, porque no tienen membrana, se necrosan. Entonces, por eso hay que hacerle cesárea. Y continúe. Y colorín colorado. ¿Esos síntomas son de quién? Busqué los síntomas que le daba casi a todas las Bueno, patologías. entonces déjame termino. Entonces a esos niños hay que operarlos de urgencia. Cuando el niño nace entonces con gastrosquisis, No puede durar ni 24 horas así porque... exacto, porque se necrosa la víscera. Entonces para proteger la víscera se le coloca la famosa y archifamosa mundialmente conocida bolsa Bogotá. La bolsa de Que es bolsa una de- bolsa la de bolsa lactato que la abre y se la ponen encima al niño y la sutura. ¿Sí? Y la sutura. Y antes de 24 horas hay que operar al niño para abrirle la cavidad abdominal, meterle la víscera y cerrar y ya. ¿Listo? Pero funcionalmente quedan bien después. ¿O? ¿Cómo? No, sí, Sí, quedan bien sí, después. porque se organizan los Sí. humanos. Sí, quedan bien. Porque no tienen... ¿Cómo se llama la bolsa? Bogotá. Bogotá es la ciudad donde tú vives. Capital de Colombia. Es una bolsa de lactato, de solución salina. Una bolsa de líquido. Una pregunta. Señora. Usted dice que no se puede tocar esas vísceras, pero toca hacer la cirugía. Ahí cómo hacen para volver a hacer. Como está protegida por la bolsa Bogotá, O sea, por por el eso ladito de la la bolsa bolsa. se pone antes. Por el ladito de la bolsa. ¿La meten con la misma bolsa? ¿Cómo? O sea, la meten con la bolsa. O sea, no. Ah, no, La no. bolsa es la que ayuda a meterlas, porque si no es. No, la bolsa No, es la la que bolsa ayuda a protege. proteger las vísceras Ah. mientras que se opera. Como no se puede tocar, entonces la incisión se hace al lado de la bolsa. Sí, entonces no se está tocando la víscera. Cuando ya se abrió la cavidad, se le quitan los puntos a la bolsa y la víscera entra. Bueno, de los síntomas que digamos por lo general tienen todas las patologías que nombré es vómitos, distensión abdominal, estreñimiento severo. En el estreñimiento severo da más cuando tienen malrotación de intestino, la diarrea crónica, el dolor abdominal y las heces con sangre. Perdón. Y de las complicaciones tengo la obstrucción intestinal, que puede ser aguda y puede poner en riesgo al bebé o a la mamá también. Las infecciones, pues, o sea, estas infecciones da más en el último caso de que las vísceras del bebé están por fuera. Las sepsis, que son las infecciones no controladas. La perforación intestinal, que ocurre en los cuadros grasos. Y el fallo multiorgánico, que se puede desarrollar con complicaciones severas como la sepsis no tratada. Muy bien. Mariana, hazme un favor, ¿cuánto te calificas? Es chévere que sea para vos. 4 o 5. Compañeros, ¿cuánto califican ustedes a Mariana? 5. ¿Me pueden retroceder, Mariana? Ah, no, ya. ¿Cuánto califican a Mariana? 5. Listo, muy bien. Entonces, espérase tantito. Muy bien, entonces ya vimos congénitas. ¿Había alguna de inflamaciones a nivel del colon, divertículos? ¿Había alguna de esas? ¿Alguna exposición de esas había?
obstrucción en las arterias a nivel intestinal. Ah, no. Eso es. Sí. Sí, claro. Igual se está abierto por Bienvenuto. Si quieres enviarla al grupo de patología. Chicos, por favor, compártanse en estas presentaciones. Yo ya estoy tomando acá preguntas que van a salir en el parcial de esas presentaciones y de las que yo tengo. Pregunta, yo le envié la clase de esófago y estómago. Él no envió una. No, por eso le estoy preguntando porque, bueno, listo, ya mismo se la envío. Ya mismo se la envío. Uy, mamá. Bien hecho, Bien hecho. por estar jugando. Ella estaba jugando ahí. ¿Cómo se llama? Joel. En patología envíalas y que alcanzan. ¿Qué tema te toca? Enfermedades vasculares del intestino. Enfermedades vasculares. Dale, pues. Comienzan a partir de ya. Bueno, buenas tardes, a mí me tocó las enfermedades vasculares del intestino, también conocidas las isquemias intestinales. Bueno, esto es un síndrome isquémico intestinal o es una obstrucción a nivel de las arterias que irrigan el intestino. Normalmente esta enfermedad se da en la arteria mesentérica. Bueno, la etiología o causa es por una arteriosclerosis. ¿Qué es una arteriosclerosis? Es como el acúmulo de grasa, por decirlo así, en el vaso, y pues obviamente pues no va a tener como luz el vaso para que fluya la sangre. También está la trombosis arterial, que la trombosis arterial son coágulos de sangre, o está la vasculitis, que la vasculitis es la inflamación de un vaso sanguíneo. Los factores de riesgo es por el tabaquismo, debido a que el tabaquismo como que ayuda a generar la arteriosclerosis. Está la hipertensión arterial y la dislipidemia, que la dislipidemia es el colesterol alto, lo que provoca la grasa a nivel del vaso sanguíneo. La fisiopatología es la reducción del flujo sanguíneo. Al no tener el vaso sanguíneo su luz natural, no llega el flujo de sangre al intestino. Al no llegar el flujo de sangre al intestino correctamente, podemos generar una afección tisular progresiva, que son como la necrosis del tejido intestinal, que es cuando el intestino ya no tiene la obstrucción al nivel del vaso intestinal. Bueno, las complicaciones, pues como les había dicho, está la muerte del tejido intestinal, que es también la necrosis del intestino. No se te escucha nada. Es que estás hablando muy fácil. Ok. Otra de las complicaciones son agujeros a través de la pared intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que como el intestino tuvo una necrosis, por decirlo así, se llega a abrir como ciertos agujeros, en lo cual a la hora de pasar las heces fecales, por decirlo así, llega a salir por esos agujeros o perforaciones, pues todo para las heces. Bueno, los síntomas es dolor abdominal, sensibilidad o distensión abdominal, que es a la hora de hacer la palpación abdominal, el paciente no soporta. Está la sangre en las heces, están náuseas y vómito. ¿Cómo se llama la sangre en las heces? Y la semana pasada lo hablamos. Melena. No, la melena es la El de sangre. melena, en este caso no son melenas, rectorragia. Rectorragia. Gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cáncer de colon estaba? Ah, no, mentira, cáncer de colon todavía no.
Cáncer de colon no. ¿Había alguna de enfermedades por enterotoxinas? Sí. Escherichia coli y Vibrio cólera. Ah, espérate, Alejandra, ¿cuánto te calificas? 4. Compañeros, ¿cuánto te califican, Alejandra? No, pero no grite. Un 4-8. ¿Cuánto tiene? 4-8. No veo el nombre. Paula Fernández. ¿Paula qué? Fernández. Esas son enfermedades por enterotoxinas. Perdón un momento. ¿Cómo lo compartiste? Bueno, Dale dale. al lado de... Toca como si lo fueras a editar. No, dale NF11 ¿Qué? y le da allá abajo. Abajo en la Parte inferior flechita. Ah, es que derecha. no se ve. Adelante y colaboren, que yo quiero también igual que yo. Allá En la sí, flechita. Derecha, debe un por Toca quitar. Debe sumar 100. El mouse no sirve. No, toca bien abajo porque en ese no deja. Parte inferior derecha. Eso ahí. Buenas tardes, soy Paula Fernández. Les voy a hablar sobre las enfermedades por toxinas como Escherichia coli y Vibrio cólera. Entonces, ¿qué son las enfermedades por enterotoxinas? Son las que son el producto de metabolismo de ciertas cepas o células que se pegan al intestino y estas ingresan al estómago y causan la que es la diarrea, el vómito, y a veces es por el consumo de ciertos alimentos. Entonces, las que esta no, pues decía que alguna... ¿Quién decía? Lo que investiga. Ah, Decía que vivía en los intestinos y de personas y animales sanos, pero que la mayoría de cepas entraban a nuestro organismo por alimentos, como les decía. Entonces, ¿cuál alimento principalmente? la carne cruda o el agua, pues que no es purificada. La etiología, pues, como les decía, pues proviene de agua o alimentos contaminados o vegetales en este caso. Origen principalmente es de la toxina Shiga, que se produce en la carne cruda o poco cocida. Fisiopatología, pues produce una toxina que daña el revestimiento del intestino delgado y esto pues provoca los daños y los síntomas. Entonces, esto lo puede causar si se ingiere en pequeñas cantidades. Entonces, como síntoma está la diarrea, pues ya sea leve o ya la persona llega hasta deshidratarse por la diarrea, los calambres estomacales, el dolor, la sensibilidad en el estómago, náuseas y vómito. Factores de riesgo, pues está la edad, los niños pequeños y las personas que son más adultas. El sistema inmunológico pues, de los niños primero pues, está adecuando, digamos, apenas nace, y en un adulto pues ya está más débil. La alimentación, pues como decía, la carne cruda, el agua que no es limpia, las verduras que no se lavan bien, y medicamentos, decía que el ácido estomacal, había unos medicamentos que lo disminuían, cuando el ácido estomacal ayudaba a que la Escherichia coli no hiciera tanto daño a nuestro organismo, como el omeprazol, el soprazol, todos los que son inhibidores de la bomba de potasio. La bomba de protones. Como cepas, hay 5 cepas que están la Escherichia coli enterotoxénica, enterohemorrágica, enterovasiva, enteropatogénica y enteroagresiva. ¿Me pasas? Entonces,
La primera pues causa diarrea acuosa aguda, la enteromacolita, pues la diarrea con sangre, el vómito, fiebre. La tercera pues ya la diarrea con moco y sangre. Cuarta era pues un dolor más agudo y sigue habiendo la diarrea y el vómito pero en más cantidad. Quinta, diarrea líquida verde con moco, sangre y la diarrea persiste hasta 20 días o más. Como complicaciones, los adultos normalmente se recuperan rápido de esa enfermedad, pero es posible que en los niños y ya adultos de edad mayor padezcan de insuficiencia renal. Como prevención puedes evitar tomar agua que no esté purificada, lavarse las manos antes de cocinar, después de ir al baño, a los niños también lavar las manos, evitar alimentos peligrosos, o sea, la comida cruda, las leches y jugos que sean pasteurizados, verduras crudas, nada de las ensaladas en la calle. Tener cuidado con la contaminación cruzada cuando se está cocinando, pues lavar los utensilios si los vamos a usar para otra cosa. Usar agua caliente para lavar ese tipo de utensilios y mantener los alimentos crudos separados de los que están. Y la otra. Entonces, ¿qué otro nombre recibe la enfermedad producida por la Escherichia coli? Tiene dos nombres. Y ahí podemos entender por qué me da churris. Se llama diarrea del viajero o enfermedad de Hamburger, porque está, como dijo Paula, principalmente en la carne. En la carne. ¿Serían todas las carnes o afecta más la de Carne de res, principalmente carne de res, es la que está. Por ejemplo, nosotros vamos de paseo, que nos vamos para la costa. Y a veces comemos por ahí en la calle, ¿sí? Y no necesariamente en la costa, acá también. Entonces comemos en la calle, pues son alimentos muy mal, como decía Paula, muy maltratados, mala asepsia, bueno, todo ese tipo de cosas que nos pueden generar la enfermedad. Ella, como dijo Paula, produce 5 cepas, las 2 últimas cepas, la enteroagresiva y la anterior, la enteromorrágica, son las mortales. Producen 2 complicaciones que pues, por lo general van a matar al paciente. La complicación en términos generales se llama síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Esa es la complicación, y esa complicación, síndrome hemolítico urémico, está caracterizado por 2 patologías, que es la púrpura trombocitopénica, se le bajan al paciente las plaquetas, y el síndrome nefrítico, la parte renal, se le afecta la insuficiencia renal, ¿sí? ¿Cuál es, para toda la muchachada, el alimento, ojo, el que primero, no el que más frecuentemente, que es la carne, cuál es el alimento que primero se contamina con Escherichia coli? Así sea en la casa de nosotros. Lechuga. ¿La qué? La crema de leche. Ustedes saben de una crema de leche, ¿sí? Y la guardan en la nevera, a los 20 minutos ya tienes Escherichia coli. Pero no llore. Y eso ya no es crema de leche, eso es queso. ¿Sí? Y yo pensando que Ahora imagínense por lo menos que yo siempre pongo este ejemplo y siempre digo, imagínense por lo menos que uno se baja del tren y viene por acá por el peatonal, están esas ensaladas de frutas, que a la crema de leche, al rayo del sol. Bonita la mamá salía de tu casa con una mesa con crema. Esas fresas con crema como 2 desayunos de eso. Ay, las fresitas. La Escherichia coli es la principal causa de diarrea, de gastroenteritis. Muy seguramente cuando de repente a uno le da diarrea, uno mira qué comió y después comió algo de la calle, alguna cosa, Escherichia coli. Escherichia coli. ¿Sí? Bueno, sigue, Paula, muy bien. Y la segunda es Vibrio cholerae o cólera solita, que también es una enfermedad causada por una bacteria que por lo general se propaga por el agua. En la etiología pues es causada por la bacteria Vibrio cholerae
y esta segrega una toxina que causa el aumento de agua que liberan las células del intestino, por eso es que da la diarrea. Como síntomas, pues la diarrea, náuseas, vómitos, la deshidratación y desequilibrio de electrolitos, porque a toda hora estamos yendo al baño, los calambres musculares. Factores de riesgo, pues las malas condiciones de higiene, el agua en las casas, pues a veces no se hierve el agua y se toma una vez de la llave, la reducción del ácido gástrico, igual, los medicamentos que son los inhibidores del ácido, la exposición en el hogar, vivir con alguien que esté contaminado de cólera, pues es más fácil que uno le dé esa enfermedad. Decía que el grupo sanguíneo, pero no decía por qué. Es O una sea que todavía no estaba, Sí, no. estaban investigando, pero que todavía no. ¿Saben? Mariscos crudos o poco cocidos y la calidad del agua. En cepas me parecían estas dos, la O1 y la O139, que esta corresponde a casi todos los casos de brotes de cólera, y esta pues se identificó en 1992 en Bangladesh, pero solo se ha identificado en casos de esporas y siempre es en Asia, o sea casi no se da acá. Complicaciones, pues el cólera pues es rápida, se actúa rápido, es mortal. En casos graves pues la pérdida de líquidos pues nos va a descompensar más rápido en cuestión de horas. El nivel bajo de glucosa, que es la hipoglicemia, niveles bajos de potasio y la insuficiencia renal. Como prevención pues solo consumir agua potable, lavado de manos, evitar comer el sushi, pescados crudos, consumir frutas que se puedan pelar, evitar las ensaladas y las frutas que no se puedan pelar como uvas o las bayas, y la vacuna contra el cólera. ¿Me retrocedes, por favor? Ya. Listo, muy bien. Como dijo Paula, esta enfermedad es mortal. El paciente puede morir en menos de 24 horas porque produce una diarrea impresionantemente profusa. Ustedes no vivieron, yo aquí en Colombia viví, recién llegué a Colombia, viví, una vez que vine aquí a Colombia, en el año 92, en el año 92 que me gradué de médico, vine a Colombia, hubo una epidemia de vibrio cólera. Esta enfermedad, como lo dijo Paula, se transmite a través del agua, entonces las poblaciones que están más expuestas son las que están cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque en esas zonas, y pues eso está muy asociado con el bajo nivel económico, el hacinamiento. ¿Por qué? Porque esas personas de pronto hacen sus necesidades en el río. ¿Cómo se puede tener esa diarrea? El tratamiento es lo más de fácil, es tetraciclina. El problema es que como eso es por epidemia, que tienen que morir primero personas para que uno sabe. La característica más importante de la diarrea con el vibrio cólera es que tiene una gran cantidad de bicarbonato y entonces la diarrea es blanca, se llama diarrea en agua de arroz, ¿sí? Y eso se transmite fácilmente de persona a persona, ¿sí? Lo que les digo, una persona se puede morir en menos de 24 horas. Cuando yo llegué a Colombia, que vi esa epidemia, la vi en Barranca Bermeja, pero cogió todo lo que era Magdalena Medio, ¿sí? Sí, al lado del río Magdalena. Entonces, obviamente, pues al principio, no, es que tengo una diarrea muy abundante, pero uno que se va a imaginar. ¿Qué es eso? Pero como se mueve uno a veces, en esa época yo me acuerdo que se canalizaban pacientes en 4 vías. Manos, piernas, y se le colgaba a uno a esas bolsas de 1000 impresionantes porque en una sola diarrea se deshidrataba el paciente. A esos pacientes, por ejemplo, a nosotros bomberos nos prestó unos, ni siquiera catres, eso era unos palos así, adelante y atrás, y encima una lona, y la lona en el centro tenía un hueco y ahí ponía la cola del paciente y daba un baño. Y en una sola diarrea llenaba el baño. Se tenía que utilizar escafandra. Todas las personas, ¿por qué? Porque si usted tocaba la materia fecal se contaminaba. Era impresionante.
Pero el tratamiento era lo más de fácil, tetraciclina, que vale como 50 pesos la pastilla. Pero uno no se iba a imaginar en ese momento que estábamos ante la epidemia. O sea, y para los bebés. Igual. Sí. Paula, ¿me regalas cuánto te calificas? Compañeros, ¿cuánto califican a Paula? Sí. Seguimos ahora. ¿Qué break? Espérese. Endotoxina. Había enfermedades vasculares del colon. Ya les puse. Enfermedades vasculares. Enfermedades vasculares, cáncer de colon. ¿Neoplasias? Sí, que tiene Bueno. apéndice.